El siguiente tema es la derivada. En el video previo que ustedes vieron, da una pequeña explicación acerca de lo que es una derivada. Lo explica en una gráfica. eh, en esa gráfica lo que hace es representar la velocidad de dos móviles y el concepto de la derivada está relacionada directamente con lo que nosotros conocemos una recta tangente, ¿sí? Recordando lo que es una recta tangente, la que corta en un solo punto a otra, en este caso, por ejemplo, a una curva, y entonces derivada, pues prácticamente es, lo traducimos como la recta tangente o como la pendiente a una curva. Bueno, voy a explicar lo siguiente que es muy importante, cómo identificar cuando estamos hablando de una derivada. Ahora, fíjate, normalmente la derivada, ¿sí? Nosotros la representamos como dy sobre dx y se lee de la siguiente manera: la derivada de y con respecto de x. Ahora, ¿qué significa esto? Fíjate, hay varias formas de representar a la derivada, ¿sí? La puedes encontrar en diferentes libros y las más comunes son las que te voy a presentar a continuación. La más común es esta: derivada de y con respecto de x, ¿sí? Ahora, fíjate, vamos a suponer que nuestra función se llama f de x. Entonces, para representar que estoy calculando ya la derivada de esta función, entonces se le va a poner un apóstrofe a esta misma función. Si la función se llama f de x, entonces su derivada, para identificar que ya es la derivada de esta función, sería f' de x, así se le llama, f' de x, y va a llevar este apóstrofe aquí. Ahora, supongamos que la función se llama h de x, entonces su derivada sería h' de x. Cuando ya le pongo el apóstrofe, ya quiere decir que es la derivada, el resultado de la derivada, ¿sí? Ahora, otra forma común que vas a poder encontrar la derivada, ¿sí? Es, por ejemplo, si la función se llama y, la derivada va a ser y', ¿sí? Otro ejemplo, nosotros sabemos que podemos llamar a una función con una letra, pero esa letra puede ser cualquiera. En este caso, normalmente siempre utilizamos para una función, por ejemplo, y igual a 5x más 2. Es una función. Ahora, otra variable que utilizamos aquí, por ejemplo, sería z, ¿sí? Si la función se llama z, entonces su derivada sería z'. Lo que trato de decirte aquí es que puedo utilizar cualquier variable, o sea, hace cualquier letra, y en el momento de que le pongo el apóstrofe, ya voy a identificar o voy a decir que es la derivada, ¿sí? Ahora, vamos a suponer que tengo una función que se llama y igual a 2x, ¿sí? Esta función, como yo puedo observar, por ser 2x, ya sé que su gráfica va a ser una línea recta. Por tener el signo positivo aquí, ya sé que va a abrir a menos de 90 grados. Quiere decir que la recta, si yo la grafico, más o menos va a llevar este sentido, ¿sí? Este es eje y y este es eje x, ¿no? Entonces esta función más o menos lleva este sentido. Si tuviera un signo negativo, entonces a lo mejor la tendría que dibujar así: abre a más de 90 y este abre a menos de 90 cuando es positiva. Entonces, supongamos que la función se llama y igual a 2x. Entonces, para denotar la derivada, voy a escribir derivada de y, porque la función se llama y. Ahora, derivada de y con respecto de x. Esta y es la función, ¿sí? La función se llama y. Ahora, con respecto de x, porque la variable que estoy manejando aquí
se llama X, ¿sí? Ok, ahora vamos a suponer que la función ahora no se llama Y, ahora vamos a suponer que la función se llama Z y la función es Z igual a menos 3A, ¿sí? Se supone que esta Z es la variable dependiente y la A es la variable independiente. ¿Por qué? Porque yo voy a necesitar saber qué valor toma A para saber qué valor es el de Z. Si yo construyera una tabla punto a punto, ¿sí? Aquí voy a poner A y aquí voy a poner Z. Los valores de A, por ejemplo, 0, 1, 2, ¿sí? Entonces, para saber cuánto vale Z, tengo que meter primero aquí el valor. Por ejemplo, si A vale 0, entonces sería menos 3 por 0, sería 0. Entonces, Z está esperando qué valor toma A para saber cuánto vale. Ahora fíjate, si A vale 1, entonces sería menos 3 por 1, sería menos 3. Si A vale 2, entonces sería menos 3 por 2, serían menos 6. ¿Sí? Entonces, a esta Z le llamamos variable dependiente. Z está dependiendo de qué valor tome A para saber qué valor le corresponde. Lo estoy haciendo aquí en esta tabla punto a punto. Entonces, fíjate, el nombre de la función es Z, ¿sí? Y la variable es A. Acá el nombre de la variable, el nombre de la función es Y la variable se llama X. Entonces, si es Z igual a menos 3A, entonces lo voy a denotar de la siguiente manera. Derivada de Z, porque así se llama la función Z, con respecto de quién. Derivada de Z con respecto de A, porque la variable independiente se llama A, perdón. Entonces, más o menos de esta manera funciona en cómo podemos nombrar a la derivada. Entonces, en los diferentes ejercicios que yo les voy a presentar, ya aquí les estoy diciendo cómo pueden encontrar una función, con qué nombre, con qué variable y cómo vas a nombrar cuando ya estés calculando la derivada. En el siguiente video voy a explicar algunos ejercicios, voy a explicar las primeras 8 fórmulas básicas y una vez que veamos las primeras 8 fórmulas básicas, entonces vamos a empezar con otro tema un poco más complicado, no tan difícil, más o menos, que se llama la regla de la cadena.